Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, Liliana, platícame sobre un sistema de costos para que mejore la calidad del gasto público. Sí, Eduardo, pues fíjate que te quiero hablar el día de hoy sobre una publicación que me parece muy interesante que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que se llama El Sistema de Costos, una herramienta para mejorar la calidad del gasto público. Mira que el nombre parecería como no muy novedoso y tú podrías decir, oye, pero pues si todos los gobiernos, antes de que hagan ciertas contrataciones públicas, pues evidentemente hacen una evaluación sobre cuál es el servicio que necesitan. No me hagas reír. No, en teoría, ¿no? En los países desarrollados, Eduardo. Pero ni en los países desarrollados, a cada rato salen como los gringos y los ingleses y los franceses hacen compras más chuecas, fraudulentas y caras, por favor. Así es, pero digamos que en teoría eso no debería de ser así. Ahora es la clase de la Miss Lili. En la clase de Miss Lili, en teoría y en el mundo ideal, nosotros quisiéramos que los gobiernos dirían, a ver, que dijeran qué bien o qué servicio es el que necesito dar y entonces busco mis proveedores y entonces veo quién es el que me dio la mejor pues propuesta, casi siempre el más barato y ese es el que gana, ¿no? Y la verdad, Eduardo, que como tú dices, si todo sale bien, pues se escoge al ganador y ese ganador va a proveer ese bien o ese servicio. Ese en el mundo ideal. Y en el mundo ideal, Eduardo, también desafortunadamente ahí se queda, como digamos, este proceso de la contratación. Lo que no sucede, Eduardo, es que una vez que se hacen esas contrataciones, los gobiernos ya no vuelven a evaluar ni a comparar los costos en los que incurrieron en ciertos productos y servicios. Es decir, dinero, ¿por qué un burócrata dice no es mi dinero? ¿Para qué? Tienes toda la razón, pero bueno, ahora resulta, Eduardo, que estamos en un contexto global de crisis económicos, en el sentido de que pues también muchos gobiernos ya estaban endeudados y entonces viene la crisis y vienen endeudamientos aún mayores, muchos gobiernos justamente por esa recesión económica con dificultades para ingresos, evidentemente porque por lo general también cuando baja, pues digamos, el crecimiento económico también baja la recaudación tributaria. Y bueno, o sea, no vamos a dar aquí una teoría o una clase de economía, pero las finanzas públicas en general. ¿Por qué no, Miss Lili? Danos clase, Lili. No, porque necesito 3 bloques. ¿Hay 3? No, bueno, me dieron la cara en el ITAM, Eduardo. Bueno, sí, 4 años eran demasiados, Álvaro. En 3 bloques aprendes lo que necesitas haber sabido de la vida en general y sobra tiempo. Y entonces, Eduardo, bueno, pues una vez que una vez que los gobiernos contratan, ahí se quedó, ¿no? Nadie le interesa saber si esos recursos se gastan bien o se gastan mal. Y lo que justamente el Banco Interamericano de Desarrollo está promoviendo es que ahora los gobiernos, una vez que se dan todas esas contrataciones y empiezan a ejercer el gasto, también comparen, Eduardo, en qué costos acaban de incurrir. Es decir, que hagan comparaciones, por decir, de las escuelas, ¿no? ¿Por qué es más caro proveer servicios dentro de una misma ciudad a una escuela que a otra escuela? ¿Por qué a una escuela se va a mayores gastos, digamos, en la nómina y en otros? O sea, realmente lo que estás diciendo, este sistema es un sistema que utilizan muchas empresas muy exitosas que tienen un gran control sobre sus gastos y buscan cada vez ser más eficientes. Así es, Eduardo, cosa que los gobiernos, una vez que hacen sus contrataciones, se olvidan, ¿no? Les vale gorro, porque ya están pensando en la próxima elección. Claro, pero ahora da la casualidad que ya no tienen suficiente dinero los gobiernos y entonces empezamos a buscar, ¿no? Por dónde podemos ahorrar y por dónde podemos ser más austeros y por dónde podemos eficientar todos estos gastos. Y entonces es ahí cuando dice el BID, bueno, entonces compara todos estos gastos que haces, compara entre escuelas, compara entre las cárceles, es decir, cuánto dinero te cuesta como Estado mantener a un preso. Yo sugeriría que le mandes todo esto a Irma Heréndira Sandoval, no se le entienda, pero ella es la responsable ella debería estar pensando en esto. Álvaro. Bueno,
Ok, lo que yo te quiero decir, Liliana, es que también es cierto que esos sistemas tipo SAP lo único que hacen es también generar empresas tiranas. Entonces hay que ver el otro lado de la moneda. O sea, el gran problema de la cadena productiva de México, Liliana, tú lo sabes y seguramente lo sabes como consultora, es que toda empresa pequeña y mediana tiene que comerse los 120 o 180 días de esas grandes empresas que además para ser proveedores de ellos te dicen tienes que cumplir con ciertos parámetros y lineamientos contables mismos que ellos no cumplen. Te hablan la última semana de diciembre y te dicen, ¿sabes qué? Quiero que canceles facturas porque el servicio no se prestó. Entonces, ojo, si de por sí las grandes empresas... O sí se prestó, pero no lo queremos meter en la contabilidad de este año. Exacto. A ver, Liliana, seamos francos. Estos grandes softwares lo que buscan son eficiencias y el gobierno... muchas veces sobre ser eficiente debería de ser justo, porque tiene labor de echar adelante un país. Tan solo ve lo que hizo el gobierno norteamericano en medio de la pandemia. Lo que hizo fue empezar a gastar en pequeñas empresas, aunque la compra no fuera eficiente, es decir, no le ganaban. Entonces empezaron a comprar sanitizante y wipes, empresas súper pequeñas. Desinfectante, por favor, desinfectante. Desinfectante. ¿Por qué? Porque lo que buscaban ellos es reactivar la economía, no eficiencias. Hay que tener mucho cuidado. Perdón. Sí, por eso le dieron $1 billón, creo que a la Iglesia Católica para reactivar la economía. Digo, cuidado, también hubo muchas anomalías en el reparto de los recursos de Estados Unidos. Bueno. También. Liliana, 30 segundos. Sí, 30 segundos, Eduardo. Creo que tiene mucha razón Álvaro en lo que dice, pero bueno, también esperar que los gobiernos sean justos, pues ya estamos hablando como en otra dimensión, ¿no? Finalmente, Eduardo, cuando se hagan estas comparaciones, tenemos que tener mucho ojo entre no comparar, por ejemplo, escuelas Bien. que tienen una alta capacitación, una alta calidad con las que no tienen, porque entonces van Gracias, a tener Liliana. mensajes. Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.